Alerta do flequillo. Com Melina Soiser. Alerta do flequillo. Con Melina Soiser. Alerta. Bienvenidos a Alerta de Flequillo con Melina Soiser. Estamos analizando el libro Una canción hizo la diferencia de Tony Varde. Vamos a hablar de la primera parte que nos lleva a sentir la letra de la canción Strange Fruit. Empecemos. ¿Qué mejor manera de empezar a hablar sobre una canción hizo la diferencia que con un blues dark de fondo? Antes de entrar en el análisis del primer capítulo de este libro, hay algo especial que debemos entender. Una canción hizo la diferencia no es solo un ensayo sobre música, es una reflexión sobre cómo el arte puede cambiar la historia y sobre todo, cómo el sonido, escúchalo, siéntelo, puede ser más honesto que el discurso de un político. Tony Varde, su autor, es periodista, escritor y gestor cultural argentino, pero sobre todo es alguien que escucha. Su mirada atraviesa la historia afrodescendiente desde un lugar sensible, latinoamericano, profundamente humano. Este libro nace del deseo de rescatar la memoria sonora de los pueblos que resistieron cantando, de los cuerpos que transformaron el dolor en ritmo y del arte que se negó a callar. Además, en este podcast tenemos la suerte, el honor, la gracia de contar con la presencia del autor para que nos hable en su voz, con su tono, con sus palabras, sobre el origen y el sentido del libro. Por lo que me gustaría preguntarte, ¿qué te motivó o qué te inspiró a escribir una canción hizo la diferencia? Y para poder escuchar tu respuesta con mayor claridad, voy a sacar el audio. Así que, adelante, la palabra es tuya. La historia de Strange Fruit de Billie Holiday y los linchamientos en el sur de los Estados Unidos, que yo escribí para el fanzine Clask del País Vasco, fue la primera historia que apareció y fue la llave que abrió la puerta, diría. El título del libro, Una canción hizo la diferencia, aparece gracias a una frase que Chuck D de Public Enemy menciona en un documental que se llama Let Freedom Sing. Y bueno, hablando del título y de la premisa del título, es importante aclarar que si bien no es literal, es decir, que no es un libro que trata únicamente de canciones, sí condicionó muchos de los capítulos en torno a esa idea y a esa búsqueda, y me dio un norte cuando había alguna duda acerca de cómo encarar o cómo contar determinado capítulo. Qué interesante es lo que nos comentas. Cómo conocer la historia detrás de una canción te puede llevar a mirar la música desde un lugar más profundo. ¿Hubo una canción, un momento o una experiencia personal que te hizo entender que la música podía ser también un lenguaje de resistencia? Bueno, tal vez buceando un poco en mis recuerdos, en mi infancia cuando escuché la canción de León Gieco, aquella canción que decía solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente. Hasta ese momento las canciones que yo conocía eran canciones de amor, canciones de alguna tragedia personal. En casa se escuchaba mucho tango y muchas letras de tango son trágicas. O canciones más triviales como, bueno, mi vieja escuchaba mucho Rafael Acarrá, se escuchaba ABBA también, me acuerdo. Pero no recuerdo otra canción antes que esa de León Gieco que yo
pudiera haber identificado que estaba tratando de una temática seria, o al menos eso es lo que yo percibía como un niño. Yo no lo entendía en ese momento, por supuesto, como un lenguaje de resistencia, pero sí entendía que era una canción que estaba hablando de un tema de actualidad, porque Solo le pido a Dios tomó mucha relevancia durante la Guerra de Malvinas, y yo en ese entonces tenía 7 años. Esto, ¿no? Una canción que estaba tocando un tema de actualidad y que nos estaba atravesando a todos como país. Y entender lo que decía, que la guerra no me sea indiferente. Me acuerdo que me costaba entender exactamente ese mensaje, pero finalmente lo entendí. Excelente referencia de la canción Solo le pido a Dios, porque la música no solo también es resistencia, deja huella y acompaña nuestra historia. En este contexto latinoamericano, atravesado por desigualdad, migraciones y discurso de odio, ¿sientes que este libro nace también como un gesto político frente al avance del silencio y la banalización del arte en la República Argentina? Me suelen decir que trabajo rápido, lo cual no necesariamente es una virtud. Y esto tiene que ver con la pregunta que me haces. A veces siento que expresarme, escribir y publicar se transformó para mí en una urgencia, algo que yo veo como una necesidad de decir cosas, de expresarme. Y bueno, y ahí contestando un poco la pregunta, fundamentalmente en el momento actual que estamos viviendo, tanto en nuestro país, Argentina, como en el de ellos, Estados Unidos, con gobiernos fascistas que recortan libertades, que censuran, que silencian y que atacan a los que pensamos y actuamos diferente. Bueno, por todo eso creo que este libro es necesario, y expresarme es necesario también para mí, ¿no? Y bueno, tener esa interacción con los lectores es algo que, por supuesto, completa el círculo como una necesidad. Y con ese pianito ahí, acompañándonos, vamos a hablar un poco del contexto histórico del libro. A fines de los años 30, el sur de Estados Unidos todavía era una plantación disfrazada de república. El racismo no era un accidente, era el sistema. Los linchamientos se hacían a plena luz del día frente a familias que posaban para la foto. La justicia hacía lo que siempre hace, cubrirse los ojos, mirar hacia otro lado. Y los periódicos hablaban de restablecer el orden. De ese horror nació la canción Strange Fruit, un poema escrito por Abel Merpul, un maestro judío del Bronx, quien vio una foto de 2 hombres negros colgados en Indiana y entendió que el silencio era complicidad. En el año 1939, Billie Holiday le puso voz, y desde entonces esa voz se volvió conciencia. Es por ello que me gustaría preguntarte, ¿qué significa volver a escuchar Strange Fruit? ¿Sientes que, al igual que en los años 30 en los Estados Unidos, estamos una vez más ante un sistema que estatiza la violencia y la convierte en espectáculo? Hay una cuestión que en Argentina ocurrió durante la dictadura, aquello de la lista de canciones y artistas que no podían sonar. Bueno, en Estados Unidos no hubo dictaduras, pero esas prohibiciones existieron con muchas de las canciones y los artistas que fueron perseguidos por el FBI, por diferentes agencias gubernamentales, canciones censuradas. Algunos músicos se les prohibió tocar ciertas canciones en público. Billie Holiday tenía prohibido en algunos lugares cantar Strange Fruit, así como muchos años después el grupo de rap NYA tenía prohibido cantar Fuck the Police, o Rage Against the Machine le pidieron que censure parte de la letra de la canción Killing in the Name en su presentación en la Radio One de la BBC. Es decir, le estaban pidiendo que se autocensuren de alguna manera. Y en todos los casos los artistas se plantaron ante estas censuras y siguieron adelante. Estas son las historias que se cuentan en este libro.
artistas que no se quedaron callados, que no se conformaron, que no hicieron caso. Y bueno, viene a colación la letra de Killing in the Name de Rage Against the Machine, que dice "Fuck you, I won't do what you tell me". No voy a hacer lo que me digas. La letra de la canción Strange Fruit no pide perdón ni esperanza. Es apenas una imagen. Árboles, frutos, sangre. No explica, incomoda. Los árboles del sur dan un fruto extraño. Sangre en las hojas y sangre en las raíces. El poema convierte la naturaleza, símbolo de vida, en símbolo de muerte, y Billie Holiday, con voz cansada, hace que cada palabra se convierta en testimonio. No hay melodrama, hay verdad, la verdad que incomoda a los poderosos, la verdad que hoy también incomoda cuando se nombra la pobreza, la negritud, la disidencia o la memoria. Después de esta canción, la música afroamericana ya no pudo escapar de su dimensión política. Cada nota era una denuncia, cada silencio una forma de resistencia. ¿Crees que el arte, especialmente el arte afro, sigue siendo y sigue teniendo la potencia de desnudar la mentira institucional sin perder la belleza? La música sigue ocupando un lugar de resistencia, de eso no tengo dudas, y figuras afrodescendientes hoy siguen cantando canciones que muestran esa resistencia. Es importante resaltar que el libro incluye canciones hasta el año 2024, o sea que sí, sigue vigente la música como lugar de resistencia. De hecho, si nos ponemos a ver cuántos músicos hoy en día se están expresando en contra del genocidio palestino o de las patrullas ICE anti-inmigración en Estados Unidos, ahí podemos encontrar varios ejemplos. Con Strange Fruit, el arte deja de ser un refugio y se convierte en un campo de batalla. Holiday transforma la estética en política. El escenario en trinchera, su cuerpo perseguido por la policía y las drogas, se vuelve el lugar donde la historia canta. ¿Consideras que Strange Fruit fue la primera gran canción de denuncia? ¿Cuáles serían sus ecos hoy en nuestra región? Podemos pensar que el trap, el rap o incluso las expresiones comunitarias afroargentinas siguen esa línea de resistencia. Si bien debo ser sincero, el hip hop no es mi lugar de pertenencia o de estudio, y tampoco lo es el trap, destaco una canción con actualidad como All Right de Kendrick Lamar. Incluso el disco completo de Lamar, llamado To Pimp a Butterfly, abarca toda la historia de los afroamericanos, de las personas negras en los Estados Unidos, desde la esclavitud hasta el Black Lives Matter, lo cual también es algo que pasa con mi libro. Ese es el periodo histórico musical que abarco. Por eso me parecía representativa esta canción, All Right de Kendrick Lamar, no solo para estar incluida en el libro, sino para cerrar el libro. En los Estados Unidos el hip hop es la música que hoy en día denuncia este tipo de historias. También hay muchos artistas de soul modernos que también lo hacen. Seguramente pasa con el reggae, pasa con el rock. Pero el hip hop, tal vez por ser más contestatario, creo que es el que sigue con esa tradición en mayor o menor medida. La canción Racist Piece of Shit, racista pedazo de mierda, de Fishbone del año 2024, está ocupando ese lugar, al menos desde la óptica y la búsqueda de mi libro. Días antes te voy a contar un poco, te voy a poner en contexto la historia de esta canción. Fishbone es una banda de ska punk de California. Y días antes de las elecciones presidenciales en las que Donald Trump y Kamala Harris se disputaban un lugar en la Casa Blanca, 2024, la banda salió con esta poderosa canción dedicada a Trump y sus seguidores. Fishbone es una banda que nunca había sido tímida
a la hora de decir su verdad y de expresarse contra el racismo y contra el fascismo. Y este es un ska punk furioso que recuerda la concentración supremacista blanca en Charlottesville en 2017, en la que los racistas salieron a la calle portando antorchas y asesinaron a Heather, a una abogada activista de 32 años llamada Heather Heyer. Fue un atropellamiento masivo que hizo una de estas personas y bueno, Heather fue muerta en ese episodio. Por eso entiendo que es la más actual y la más vigente. Insisto, con Fight the Power de Public Enemy o con Killing in the Name de Rage Against the Machine también siguen siendo relevantes. Billie Holiday no buscaba el aplauso, buscaba justicia. Y Tony Bardet nos recuerda desde este primer capítulo que cada canción que nace del dolor también es una forma de esperanza, porque cuando una melodía se atreve a decir la verdad, el poder tiembla. Esto fue Alerta de Flequillo, porque hay canciones que no solo suenan, resisten. Y agradezco nuevamente a Tony Bardet por tomarse el tiempo de responder nuestras preguntas y sobre todo por participar en este espacio. Yo soy Melina Schweizer y nos vemos en la próxima entrega de Alerta de Flequillo.